Introducción a PySpark. Conceptos básicos. Hola, bienvenidos a mi canal personal. Yo soy Toño, arquitecto de soluciones en Deloitte, y en este vídeo te voy a dar una introducción práctica y a la vez profesional de cómo funciona PySpark en Databricks, enfocándome fundamentalmente a lo que realmente importa cuando trabajamos con datos a gran escala en proyectos reales. Comenzaremos entendiendo la arquitectura de Spark y Databricks, explicando cómo se ejecuta el código PySpark, qué ocurre por debajo cuando lanzamos acciones en PySpark y cómo se distribuye ese trabajo a lo largo del clúster, es decir, entre los nodos de tipo driver y los nodos de tipo worker. Te voy a explicar además qué son los jobs, los stages, las tasks, cómo se ejecutan en los clusters y cuál es la relación entre todos ellos, el código Python y el código Spark. También profundizaremos en el uso del objeto de datos por excelencia en Spark, es decir, el objeto DataFrame, pero siempre con ejemplos sencillos y a la vez potentes. Cubriremos las transformaciones más comunes, explicaremos qué es el modelo lazy de ejecución y cómo tomar decisiones correctas siempre con el rendimiento en el foco para evitar cuellos de botella. También veremos cómo realizar chequeos de calidad directamente sobre dichos data frames, es decir, validaciones, conteos, detecciones de nulos, duplicados y reglas básicas de consistencia, siempre con el rendimiento en el foco. A lo largo de todo el vídeo destacaremos cuáles son las mejores prácticas de rendimiento en PySpark, con el uso eficiente en esas transformaciones, acciones, particiones, almacenamiento de caché, para que puedas escribir código que sea escalable, mantenible y listo para producción en Databricks. Así que, si estás empezando con PySpark o quieres reforzar tus conocimientos o fundamentos para trabajar con datos en proyectos reales a gran escala, este es tu vídeo. PySpark permite ejecutar aplicaciones Spark escritas en código Python. Es decir, tú escribes código Python, ese código Python es traducido a operaciones Spark y esas operaciones Spark son ejecutadas de forma distribuida en los clusters donde Spark está instalado. Spark está escrito mayoritariamente en lenguaje Scala y Java, es por ello que el código Spark se ejecuta en las máquinas virtuales de Java y por ello en este vídeo o en cualquier otro tipo de documentación podrás ver que los conceptos de código Spark o código JVM de Java Virtual Machines se usan de forma prácticamente equivalente. En todo caso, cuando creamos clusters en Databricks, Spark ya se instala automáticamente y de forma autogestionada por Databricks y por tanto nosotros únicamente nos tenemos que preocupar de escribir nuestro código PySpark. Recuerda que en Databricks los clusters siempre tienen un nodo de tipo driver y mayoritariamente uno o varios nodos de tipo worker. Podría ocurrir que para entornos de desarrollo tuvieses un clúster donde existe un único nodo que hace a la vez de driver y worker. En todo caso, a lo largo de este vídeo siempre voy a utilizar clusters que van a tener al menos un nodo de tipo driver y un nodo de tipo worker. El nodo driver recibe y ejecuta el programa del usuario dentro de un proceso Python, contiene servicios que traducen código Python a código Spark y viceversa, construye los planes lógicos en código Spark, también conocidos como DAG o Directed Acyclic Graph, divide la ejecución de dichos planes en jobs, stage y task, planifica y coordina la ejecución en los diferentes nodos de tipo worker y recoge y devuelve los resultados al usuario. El nodo de tipo driver es el encargado de coordinar toda la ejecución de los jobs dentro del clúster, pero por sí mismo no ejecuta ninguna transformación de datos. Las transformaciones de datos se realizan en los nodos de tipo worker, es decir, estos nodos ejecutan tareas asignadas por el driver, procesan las particiones de datos en las que ha quedado dividido nuestro data frame de forma paralela, son los encargados de realizar las acciones denominadas shuffle, es decir, movimientos de datos entre los diferentes workers. Esta es una acción muy costosa y por tanto, como explicaré posteriormente, habría que intentar evitarlo en la medida de lo posible.
Además, los nodos de tipo worker son los encargados de almacenar datos en memoria o disco según utilicemos las funciones de caché o persist con la intención de mejorar el rendimiento. Y por último, son los encargados de devolver los resultados parciales al driver para que éste consolide todas esas ejecuciones o resultados y los devuelva a nuestro proceso Python original. Y es aquí donde reside la verdadera potencia de Spark, es decir, en el procesamiento paralelo y distribuido de grandes volúmenes de datos. Los datos son divididos en particiones, estas particiones son ejecutadas en tareas en paralelo en los diferentes cores y nodos de tipo worker, y además se maximiza el uso de la memoria distribuida en detrimento de los accesos a disco, los cuales únicamente son utilizados de forma marginal. ¿Qué es Lazy Evaluation? Lazy Evaluation en Spark significa que las transformaciones que aplicas a un data frame no se ejecutan inmediatamente. Spark solo construye los planes de ejecución y aplaza la ejecución de dichos planes hasta que se necesita el resultado. Es decir, tú puedes escribir transformaciones de tipo filter o with column o cualquier otra, pero hasta ahí nada se ejecuta. Se va a ejecutar cuando haces uso de un método display, de un método show o de un método count. Esto es importante porque permite optimizar los planes de ejecución, evitar ejecuciones intermedias innecesarias y en principio mejorar el rendimiento. No obstante, en proyectos reales hay una serie de casos en los cuales Lazy Evaluation no solo no mejora el rendimiento, sino que lo empeora. En esos casos es necesario utilizar el uso de caché para obtener un buen rendimiento. Lo explicaré posteriormente. Una operación de tipo shuffle es básicamente una operación de movimiento de datos entre los diferentes nodos de tipo worker dentro del clúster, marca un límite entre stage y tiene un coste alto de recursos, ya que implica el uso de red, el uso de serialización y el uso de memoria o disco. Cuando revises los planes de ejecución de tu código PySpark, ten en cuenta lo siguiente: cuanto menos operaciones de tipo shuffle existan, mejor va a ser para el rendimiento. Una operación de tipo shuffle es siempre la división entre dos stages consecutivos. Por tanto, para un determinado job, a menor número de shuffles y por tanto stage, mejor va a ser para el rendimiento. En esta demo de introducción a PySpark voy a utilizar un workspace de Databricks. En este workspace voy a usar un clúster all purpose de tipo interactivo, muy pequeñito, únicamente con 14 GB de memoria y 4 cores, completamente suficiente para ejecutar el código asociado a la demo y que a la vez pues, nos permite ahorrar un poco de dinerillo. Respecto al notebook que voy a utilizar en la demo, pues evidentemente está escrito en Python, contiene múltiples celdas. En la primera de las celdas existe una función para crear el que va a ser nuestro data frame de ejemplo. Sobre ese data frame de ejemplo vamos a aplicar pues, una serie de transformaciones u operaciones de lectura-escritura, de tal manera que vamos a ir desde celdas con código menos óptimo a celdas con código más óptimo. Y lo mismo va a ocurrir con estas celdas que contienen chequeos de calidad o quality checks, es decir, operaciones solo de lectura. En la primera de las celdas lo que tengo es una función que básicamente crea un data frame cuyas filas van a ser tipos de café y que contiene los siguientes campos. Un campo ID de tipo entero, nombre, tipo string, descripción, tipo string, la unidad de precio de cada uno de los tipos de café, tipo decimal con 2 decimales, unidades vendidas, tipo entero, y la previsión de las unidades vendidas. Aquí tenéis los datos que voy a utilizar para cargar ese data frame.
Fijaos que como posteriormente vamos a ejecutar pues una serie de controles de calidad, aquí tenéis pues una serie de filas como esta en concreto, en la cual el precio asociado con este tipo de café es 0 y no debería, y que por tanto debemos de detectar en los controles de calidad. Y algo parecido ocurre en esta fila de aquí, en la cual la previsión de unidades de venta es 0 y tampoco debería. Vale, pues ejecuto esta celda asociada al notebook para que veáis cómo queda nuestro data frame. Bueno, pues este va a ser el data frame con el que vamos a realizar las sucesivas transformaciones para modificar o añadir columnas, operaciones de lectura-escritura, y posteriormente para ejecutar los quality checks sobre ese data frame resultado de añadir esas nuevas columnas. En la primera de las transformaciones vamos a realizar el cálculo de dos nuevas columnas. En primer lugar, vamos a crear una nueva columna que se llama total ventas y que se calcula como resultado de la multiplicación entre la columna precio unidad y unidades vendidas. Y en segundo lugar, vamos a calcular otra nueva columna denominada ratio de ventas versus la previsión, y que se calcula básicamente como la división entre unidades vendidas y unidades vendidas previsión, multiplicada por 100 porque la queremos obtener como un porcentaje. Entonces, aquí veis en la descripción de la celda que no se está incluyendo ningún tipo de cacheo sobre el data frame, lo cual es importante saber para explicar bien el concepto de lazy evaluation. Y bueno, pues en la ejecución del notebook hacemos una importación pues, de las funciones SQL que se utilizan en el resto del código. El código crea, utilizando la función Python que he explicado anteriormente, nuestro data frame de ejemplo para, de manera secuencial, crear un nuevo data frame añadiendo la columna total ventas. En esta línea de aquí lo que estamos haciendo es mostrar cuál va a ser el plan lógico o físico que PySpark crea para cuando vaya a ser ejecutado en los correspondientes nodos worker. Y esta sería la instrucción que desencadena la creación del data frame. Es decir, todo este código que tenemos aquí no desencadena por sí mismo nada. El data frame todavía no existe y realmente el data frame se va a crear en esta línea de aquí. En la segunda de las transformaciones, lo que estamos haciendo es añadir la nueva columna ratio ventas versus previsión sobre el mismo data frame para obtener posteriormente cuál es el plan lógico-físico y mostrar el nuevo data frame. Y ahora mucha atención. Tal vez lo conozcas, tal vez no, y en ese caso te va a sorprender, pero en la primera de las ejecuciones únicamente se calcula la columna total ventas, pero en la segunda de las ejecuciones no solamente se va a calcular la columna unidades vendidas previsión, sino que además también se va a volver a calcular la columna total ventas. Si ejecutamos la celda
vamos a ver cuáles son los resultados que obtenemos y vamos a analizar también los planes lógicos generados antes de la creación de los data frame correspondientes. Entonces, si vamos a ver la primera de las transformaciones, vemos como la columna total ventas ha sido creada. Si inspeccionamos el plan físico, nos dice que la columna total ventas es calculada como resultado de precio unidad por unidades vendidas. Hasta aquí todo normal, pero si vamos a inspeccionar el plan lógico-físico de la segunda de las transformaciones, es decir, la transformación 2 de ratio de ventas versus previsión, aquí vemos en el display que tenemos la columna total ventas y además la columna ratio de ventas versus previsión, pero lo curioso es que si inspeccionamos el plan lógico-físico, vemos que no únicamente se calcula la columna ratio ventas versus previsión, sino que también la columna total ventas es calculada de nuevo. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, en Spark el código se ejecuta en modo lazy. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estas líneas de código asociadas a nuestro data frame no generan el data frame, sino que dicho data frame va a ser generado únicamente cuando se requiere. Es decir, la función display desencadena la generación del data frame. Otros métodos como show o count también desencadenarían la generación de dicho data frame. Relacionado con esto, también Spark no guarda data frames intermedios, a no ser que utilicemos métodos de caché o persistencia. Por tanto, como en este caso no estamos cacheando el data frame, dichos data frames no se guardan de modo intermedio, de manera que la segunda de las transformaciones vuelve a calcular todas las transformaciones anteriores. Esto en proyectos reales sería especialmente críticos si en lugar de obtener un data frame con una función como la que yo he creado anteriormente, en la cual el data frame se crea directamente, imaginaos que dicho data frame se creara consultando una delta table muy pesada. En ese caso, si no hay ningún tipo de cacheo, ya sea de disco o cacheo de Spark, lo que estaría ocurriendo es que en cada una de las transformaciones se estaría consultando esa delta table, con lo cual eso a efectos de rendimiento sería realmente malo. Ahora vamos a ver cómo utilizar el cacheo de tipo Spark para optimizar estas transformaciones. En esta nueva celda tenemos un código que es exactamente igual al anterior, pero con una diferencia importante. Y es que al final de la primera de las transformaciones estamos haciendo uso de esta línea, es decir, método persist, que marca el data frame para que sea cacheado una vez que se materializa. De tal manera que en la segunda de las transformaciones, este data frame sí que ya existe en memoria y o disco y por tanto puede ser reutilizado. Si ejecutamos esta celda, los resultados que vamos a obtener, pues al final son exactamente los mismos, pero los planes lógico-físicos son diferentes. El plan de ejecución asociado a la primera transformación pues es exactamente el mismo, aquí no hay cambio, pero en el segundo de los planes no voy a entrar al detalle de explicar el 100% del plan, pero sí fijaos en esta instrucción. Esta instrucción in memory table scan lo que significa es que
en lugar de calcular la columna total ventas otra vez desde el inicio, lo que se está haciendo es obtenerla del data frame que previamente hemos cacheado. Por tanto, en este tipo de transformaciones secuenciales en las cuales queremos reutilizar dichas transformaciones y que no sean calculadas desde cero, es muy conveniente el uso de caché. Para finalizar, siempre que se cachea un data frame, pues es recomendable utilizar el método contrario, es decir, unpersist en este caso, para eliminar el data frame de la memoria I/O disco y por lo tanto liberar recursos. En la última de las transformaciones, lo que vamos a ver es que si resulta que no necesitamos realizar acciones intermedias sobre el data frame, es decir, aplicar la primera de las transformaciones, al final de esa transformación necesitamos hacer algún tipo de log, alguna operación con Python adicional sobre ese data frame intermedio generado, etcétera. Si eso no lo necesitamos hacer, lo que tenemos que realizar es las acciones encadenadas, ¿vale? Entonces, en ese caso, como podéis ver en este código, añadimos la columna total ventas y posteriormente se añade la columna ratio ventas versus previsión. Este tipo de encadenamientos en demos pues es lo más normal, pero en proyectos reales complejos, normalmente cuando se realizan transformaciones sobre los datos de este tipo, justo después de crear ese tipo de columnas es necesario realizar un login, una monitorización, una serie de acciones complementarias. Por tanto, esto, que es el caso más sencillo y más óptimo, pues en proyectos reales no siempre puede utilizarse. Aquí veis que en este caso el modelo de ejecución lazy es muy bueno, porque al final de esta instrucción with column no crea ningún data frame intermedio, no tiene sentido, y por tanto, bueno, pues ejecuta esta instrucción de una sola vez, sin guardar data frames intermedios, y bueno, pues en este caso sería completamente óptimo. En cualquier caso, si esto lo podéis utilizar en vuestro escenario, perfecto. Si necesitáis ejecutar transformaciones secuenciales con acciones complementarias, tened en cuenta el uso de caché para que en cada una de las transformaciones subsecuentes no vuelva a realizar todo desde el inicio, porque eso sería realmente una bomba para el rendimiento. Y bueno, pues vamos a ejecutar esta celda para ver cuál es el plan de ejecución, que como podéis ver aquí, pues existe un único job para realizar esta transformación y bueno, pues los resultados serían los mismos. Vamos a continuar la demo ejecutando una serie de chequeos de calidad o quality checks sobre el data frame que contiene las transformaciones. De tal manera que en el primer ejemplo podéis ver que la primera acción que voy a realizar es el cacheo o persistencia del data frame. De esa manera consigo que todos los quality checks que voy a ejecutar posteriormente se ejecuten sobre la versión cacheada de dicho data frame. Es decir, esto permite reutilizar resultados y evitar recomputaciones. La primera de las quality checks pues sería básicamente detectar que no existen filas con precio unidad menor o igual que 0, ¿vale? Eso sería un error en nuestros datos.
La segunda de las quality checks sería detectar unidades vendidas con previsión 0, pues sería otro error, es necesario que exista un dato. Y posteriormente, bueno, pues habría un tercer chequeo de calidad un poquito más complejo, pero bueno, pues bastante sencillo, ¿no? También, que sería una regla de negocio pues que nos dice que el ratio de ventas sobre la previsión queremos que sea superior al 85%, y en caso de que sea menor o igual, bueno, pues habría un indicador que nos diría que es demasiado bajo. Si ejecutamos esta celda, lo que veremos es que cada una de estas quality checks se ejecuta de forma secuencial, como tenéis explicado aquí. Entonces, esto va a generar los resultados de esa quality check, de esos quality checks, pero el problema es que, teniendo en cuenta que son operaciones de lectura, pues sería mucho más óptimo no ejecutar esas quality checks en orden secuencial, sino tratar de ejecutarlas en paralelo, que será lo que veremos en posteriores celdas. En todo caso, voy a ejecutar esta celda para que veáis el resultado. Aquí veis que se han generado 3 jobs. Cada job está asociado a cada quality check. Y bueno, pues aquí veríais el resultado, el plan de ejecución y el resultado de la primera de del primero de los quality checks, con total ventas 0. Resultado del segundo de los quality checks con unidades vendidas previsión 0. Y el tercer resultado del quality check con aquellos ratios de ventas que están por debajo del 85%. La primera de las optimizaciones para que estos quality checks no se ejecuten de forma secuencial, sino que se ejecuten, en este caso, al mismo tiempo, bueno, pues la solución sería muy sencilla. La solución simplemente es incluir pues, esas quality checks sobre precio unidad, unidades vendidas previsión o ratio ventas en la misma instrucción, lo cual pues en este caso es perfectamente válido. Si ejecutamos esta celda, veremos que únicamente va a existir un job asociado a esta opción de display, pero el problema con esto es que en demos queda muy bien, pero basado en mi experiencia, en proyectos reales, rara vez la inclusión de este tipo de controles de calidad es tan sencillo. Es decir, como en el caso de las transformaciones o ajustes que hemos visto anteriormente, en proyectos reales hay otra serie de necesidades, de tal manera que esos controles de calidad hay que incluirlos de una forma más modular, en funciones específicas, etcétera, y por tanto hay que buscar otro tipo de solución que explicaré en el siguiente de las celdas. En todo caso, vamos a ejecutar esta celda para que veáis el resultado. En esta celda tenemos el plan de ejecución. Aquí veis que se están calculando todas las condiciones o quality checks en una misma instrucción. Como al igual que en el caso anterior, estamos utilizando caché para persistir el data frame, resultado de la ejecución de las transformaciones. Esta instrucción nos dice que lo estamos cogiendo de memoria y bueno, pues tendríamos en un único data frame todas aquellas filas que
fallan debido a que a uno de esos controles de calidad pues no es el esperado, ¿vale? Unidades vendidas previsión 0, total ventas 0, o bien ratio de ventas versus previsión menor que 85. Si podemos incluir todos esos controles de calidad en una instrucción y nuestras reglas de negocio así lo permiten, perfecto, vamos con eso y nos olvidamos. Pero ¿qué ocurre en proyectos reales complejos? Pues que eso rara vez ocurre. Entonces, en esos casos, lo que normalmente suele ocurrir es que, como vamos a ver en la ejecución de esta celda, dichos quality checks es necesario incluirlos en funciones independientes, en las cuales se suelen realizar muchas más acciones relacionadas con login, relacionadas con monitorización o bueno, relacionadas con otra serie de necesidades. En este caso, únicamente pues, estoy incluyendo la acción de filtrado para no complicar excesivamente la demo, pero en todo caso la estructura del código pues, sería exactamente la misma. Vale. Resulta que ¿por qué cada quality check está encapsulada en una función individual? Como podéis ver aquí. Bueno, pues en la propia documentación pues está explicado, ¿vale? Pues estas funciones son independientes porque es muy útil cuando únicamente no solamente se hacen filtros sobre el data frame, sino que se quiere ejecutar código Python adicional, y además permite encapsular cada check con su propia lógica, filtros y postprocesamiento, reutilización, es decir, ese control de calidad no únicamente tiene por qué ejecutarse sobre ese data frame, sino que podría ejecutarse sobre otros data frames, otras pipelines, etc. Permite realizar la paralelización del lanzamiento de esos controles de calidad, como voy a explicar muy pronto, y posteriormente, bueno, pues también nos proporciona el poder utilizar postprocesamiento en Python asociado a dichas funciones. Vale. Entonces, ¿qué es lo que me interesa en este ejemplo? Bueno, pues en este ejemplo lo que me interesa es, yo tengo un data frame que lo tengo persistido en memoria y quiero ejecutar una serie de controles de calidad. No quiero que se ejecuten de forma secuencial. Imaginad que el primero de ellos tarda 5 segundos, el segundo 15 y bueno, pues podría haber otra serie de controles de calidad. Lo que quiero es que si son operaciones de solo lectura, se ejecuten todas al mismo tiempo. No va a haber interferencia con otra serie de escrituras porque el procesamiento, la transformación de nuestro data frame ya ha terminado. ¿Qué tenemos que utilizar en ese caso? Bueno, pues mi recomendación en este caso sería utilizar este objeto o esta clase, la clase thread_pool_executor. El thread_pool_executor es una clase de Python que permite ejecutar funciones en paralelo. En este caso, permite enviar los checks en paralelo para que sean ejecutados. Entonces, thread_pool_executor no acelera el procesamiento de cada función específica, ¿vale? Pero sí permite ejecutar o lanzar, mejor dicho, esas acciones de forma concurrente desde el proceso Python. Entonces, esto es perfecto no solamente para este tipo de chequeos, sino también para llamadas a APIs externas, operaciones de entrada-salida, leer, escribir archivos, bueno, o enviar jobs de Spark concurrentemente desde el driver, que es lo que vamos a hacer. Aquí veis que los distintos quality checks
crearán jobs asociados que se ejecutarán de forma distribuida en los nodos de tipo worker. Pero con thread pool executor lo que conseguimos es que dichas funciones se envíen de la manera más paralelizada posible. Como advertencia, esto es bueno, pero no hay que sobrecargar el clúster con un envío masivo de funciones a ejecutar en paralelo y, por tanto, utilizar únicamente este patrón cuando las comprobaciones son realmente independientes y nuestro clúster tiene capacidad. Entonces, si analizamos el código, veis que aquí tengo definidas las 3 condiciones en 3 funciones separadas. Después utilizo una clase de tipo threadPoolExecutor. Este 3 que he metido aquí significa el número de threads que quiero utilizar. Normalmente para este tipo de operaciones de entrada o salida, la recomendación es utilizar el mismo número de cores que tiene el driver, porque al final estos threads se generan en el proceso Python que corre en el driver, o bien elegir un número ligeramente posterior a ese número de cores. En este código podéis ver cómo se lanzan las distintas funciones en paralelo y posteriormente en este código de aquí se recuperan los resultados. ¿Con esto qué se consigue? Pues lo he explicado. Lanzar todas esas funciones en paralelo desde el proceso Python en múltiples threads para que cada una de esas funciones genere un job y ese job se ejecute de forma distribuida en los workers. Esto en proyectos reales con datos masivos es muy importante. La mejora de rendimiento entre ejecutar de forma secuencial estas funciones a ejecutarlas o lanzarlas y ejecutarlas en paralelo, pues puede ser un beneficio muy importante. Bueno, pues únicamente me quedaría por ejecutar la celda para ver los resultados de los quality checks. Aquí, bueno, pues únicamente estoy mostrando los IDs de las filas que no han pasado cada una de los quality checks. Y bueno, pues con esto ya tendríamos pues el resultado de los controles de calidad. Aquí podéis ver también los data frame con las filas que han fallado y bueno, pues si lo deseáis también podéis añadir nuevo código a este ejemplo para mostrarlo por vosotros mismos. Hasta aquí esta demo de introducción a PySpark con ejemplos sencillos, prácticos y casuísticas extraídas de proyectos reales. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios. Trataré de responderte lo antes que pueda. Además, si quieres estar informado sobre novedades relacionadas, suscríbete al canal. Nos vemos. Si te pareció interesante, dale al like o a la campanita para suscribirte.